I don't know, but like I said, no point in crying over it. It's burnt. Me whining about it ain't gonna bring it back. La estrella de la fiebre del oro Mac Pitts, un hombre conocido por su increíble ética del trabajo y su dedicación, ha dejado tras de sí una fortuna tan enorme que ha hecho llorar a su familia. Pero, ¿por qué esta revelación es tan emotiva para la familia Pitts? ¿Y qué significa esto para la legendaria dinastía minera del oro? Permanezca atento, porque esta historia va más allá del oro, trata del legado, de la familia y de la sorprendente verdad que se esconde tras el éxito de Mac Pitts. ¿Te gustaría formar parte de una dinastía de mineros de oro? Comenta sí o no a continuación. Y ahora, entremos de lleno. El legado de Mac Pitts y su impacto en la familia Pitts. Esto fue algo que nadie vio venir. Mac Pitts fue el que se mantuvo al margen durante toda su vida en una familia en la que el oro es más que un negocio, sino una tradición, el que permaneció en un segundo plano mientras el mundo entero veía a su padre, Tony Pitts, y a sus hermanos labrarse su imperio en el duro Yukón. Sin embargo, tras años trabajando en la sombra, Mac hizo un movimiento que acabaría por poner patas arriba todo el mundo de la familia Pitts. De ninguna manera implicaba oro. En todo caso, no de la manera en que ellos creían. Había algo más profundo, un movimiento final que les dejó sin palabras y preguntándose cómo pudieron perdérselo en primer lugar. ¿Qué fue lo que Mac dejó atrás y por qué conmocionó a la familia? La respuesta está en una historia de valor implacable, sacrificio silencioso y un legado que podría redefinir lo que significa ser un Pitts. Mike Pitts pasó su infancia en un hogar donde la riqueza material se medía en onzas y laborioso trabajo. No solo se descubrían vetas de oro en la tierra, sino que también fluían por el apellido. Nació en el seno de una dinastía conocida por su riqueza. Tony Pitts, la figura legendaria del Klondike, había transformado el sueño de un minero en un imperio multinacional valorado en $15 millones. Los hermanos de Mac, Kevin y Mónica, han asumido funciones de liderazgo y han sido aclamados públicamente, pero Mac ha elegido un camino diferente. Kevin y Mónica tienen la distinción de ser hermanos de Mac. Asumió el papel de músculo de la máquina, la persona que se aseguraba de que cada perno, grúa y planta de lavado funcionara de acuerdo con los protocolos establecidos. Durante el tiempo en que otras personas negociaban acuerdos y buscaban nuevos yacimientos, Mac estaba al pie del cañón, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, la riqueza de Mac nunca pareció estar a la altura del peso que tuvo, a pesar de que desempeñó un papel importante, aunque procedía de una familia de ricos. Su patrimonio neto apenas superaba los $200,000 en aquel momento. Menos del 2% de las enormes ganancias de su padre está representado por esa cantidad. Incluso Kevin, su hermano mayor, que vale más de $2 millones, parece haber crecido aún más que antes. A raíz de esto surgió la pregunta que todo el mundo era demasiado educado para hacer. Me preguntaba por qué Mac seguía quedándose atrás. Es imposible comparar a la familia Pitts con cualquier otro equipo minero. No tienen opulentas salas de juntas ni accionistas responsables de su éxito. Se basa en la aventura original de Tony, que dejó a los Países Bajos prácticamente sin nada. Por otra parte, el éxito no llegó sin limitaciones. Como cualquier otro minero, Tony se aseguró de que sus hijos se ganaran su puesto. Eso significaba levantarse temprano, trabajar muchas horas a temperaturas bajo cero y asumir tareas que estaban entre las más difíciles y peligrosas. Cuando Mac entró en la adolescencia, ya no era un simple miembro de la cuadrilla. Estaba a cargo de la maquinaria pesada, que consistía en máquinas valoradas en varios millones de dólares que la mayoría de los operarios temían no tocar. Mac era el encargado de los controles siempre que había que mover una enorme draga. Por otro lado, a medida que pasaba el tiempo, las particularidades se hacían más evidentes. Seguía siendo Tony quien estaba al mando. A estas alturas, Kevin y Mónica ya se habían establecido por sí mismos, haciéndose cargo de las operaciones e influyendo en las decisiones. Sin embargo, Mac seguía siendo el caballo de batalla. ¿Respetado? En una palabra, sí. ¿Es fiable? De eso no hay duda. Nunca estuvo presente en la mesa a la hora de tomar decisiones. Mac seguía cobrando un salario menor, incluso con su participación en Gold Rush, donde supuestamente gana más de $25,000 cada episodio, lo que equivale aproximadamente a $500,000 por temporada. Esto sucedía en una cultura en la que la propiedad es sinónimo de acumulación de riqueza. Está muy lejos de los millones de dólares que Tony ingresa de la empresa minera que posee su familia. Fuera de las cámaras, los ingresos de Mac no proceden de negocios, sino de su propio trabajo. La división es algo que no se puede ignorar. Mientras tanto, Mac sigue trabajando sobre el terreno,
moviendo tierra y metal, mientras Kevin y Mónica cuadran los números y toman decisiones que tienen consecuencias críticas. Por otro lado, la mayoría de la gente nunca es capaz de vislumbrar otra cara de Mike Pitts. Cuando no está manejando maquinaria pesada, se enfunda una nueva armadura. Mike es un entusiasta de las luchas medievales, como demuestra el hecho de que vista 60 libras de acero y participe en duros combates con espada que incluyen contacto total. No es solo un pasatiempo para mí. Se distingue del resto de su familia por el entusiasmo que siente por ella. Mike se escapa a un mundo de peleas, luchando tan furiosamente en la arena como en la mina. Mientras Tony y Kevin están completamente centrados en el oro, Mike desaparece en un mundo de batallas. Sin embargo, la situación económica de Mike permaneció estancada hasta que ocurrió algo, y nadie podía prever lo importante que sería ese cambio. Esto era así independientemente de si era hábil con la espada o con la retroexcavadora. El viaje de Mike Pitts hacia el éxito en la minería del oro. Tras varios años de trabajar bajo la autoridad de su padre, Mike tomó una valiente decisión. Abandonó la rutina de llevar el negocio familiar, que había estado haciendo durante años. No hay cámaras, no hay equipo, y Tony no está presente. Se embarcó en su propio viaje, labrándose una reputación en una de las secciones más inaccesibles e inhóspitas del Yukón, como apuesta. Incluso su padre, que era conocido por asumir riesgos, podría habérselo planteado seriamente. Por otra parte, el objetivo de Mike no era imitar el éxito financiero de su padre. Se trataba de construir algo que fuera completamente único para él. El aislamiento era bastante duro. Las temperaturas bajaron en consecuencia. El equipo no funcionaba correctamente. Además, hubo otras ocasiones en las que parecía que el único esfuerzo de Mike iba a ser un fracaso. Sin embargo, Mike no era Tony. En ningún caso era Kevin o Mónica. Era su propio hombre y se negaba a renunciar a sus objetivos. Trabajaba solo día tras día, moviendo rocas, construyendo plataformas y transportando tierra. Lo convirtió en su única ocupación. Y entonces, tras meses de esfuerzo que supusieron un gran desgaste para su espalda, logró un gran avance. No se trataba simplemente de una veta de oro, sino de un descubrimiento que sorprendió incluso a los buscadores más experimentados. El descubrimiento de Mike de una veta de oro extremadamente pura y concentrada conmocionó a la comunidad minera local. Fue un simple riesgo que de la noche a la mañana se convirtió en una bonanza para él. Se calcula que su hallazgo vale más de $5 millones. Y la cifra sigue aumentando. Mike Pitts no solo era el hijo de Tony, sino también el hermano pequeño de Kevin por primera vez en su vida. Individualmente, ocupaba el cargo de jefe de minas. Por otra parte, la narración de Mike no solo trataba del oro. Además de demostrarse algo a sí mismo, también intentaba demostrar algo a su familia. Había salido de la sombra de un patrimonio valorado en $15 millones y se había labrado su propia ruta en uno de los sectores más desafiantes de todo el planeta. Y no volvió a la familia Pitts con las manos vacías cuando fue de nuevo a visitarles, junto con un legado que era exclusivamente suyo. Lo que Mike hizo después dejó a todo el mundo en estado de shock. En lugar de acaparar su recién adquirida fortuna o destinarla a la creación de su propio imperio minero, tomó una decisión que ni una sola persona previó. Mediante la construcción de escuelas, la financiación de clínicas médicas y la provisión de oportunidades de empleo para aquellos cuyas ocupaciones no estaban relacionadas con la minería, destinó una parte importante de sus ingresos a la comunidad del Yukón. Cuando se trataba de Mike, el dinero no era un problema. La idea era devolver algo a la tierra que había proporcionado a su familia todo lo que tienen. La familia Pitts les tomó por sorpresa. Se decía que Tony, el severo patriarca, estaba a la vez orgulloso y perplejo por la elección que había hecho su hijo. Vieron cómo su hermano se convertía en una leyenda local, no por su riqueza, sino por su corazón. Kevin y Mónica estaban allí para verlo. Gracias a su perseverancia, Mike había creado algo más valioso que el oro. Al hacerlo, había establecido un legado. Mike ha sido el silencioso caballo de batalla del equipo remolacha durante muchos años, y ha realizado las tareas difíciles sin quejarse. Sin embargo, las tensiones con su padre, Tony, se han ido acumulando bajo la superficie desde hace algún tiempo. Ya habían tenido desacuerdos en el pasado, pero un furioso enfrentamiento lo cambió todo por completo. Un gigantesco trommel se paró de repente en medio de una fuerte ola de frío que se estaba produciendo en ese momento. Tony es famoso por pedir cosas imposibles, y le dio a Mike la orden de ponerlo en marcha lo antes posible. Michael dudaba. Le habían informado de que la maquinaria no debía tocarse. Este retraso era todo lo que se necesitaba.
Tony se volvió completamente loco. Para él, poner excusas significaba fracasar, y no se permitía fracasar. Le sirvió de severa instrucción. O das lo que prometes o te arriesgas a quedarte atrás en esta industria. Mac sigue trabajando por una fracción de lo que ganan su padre y sus hermanos. A pesar de que lleva años en el sector y ha demostrado su habilidad, se calcula que su fortuna ronda los $200,000, una pequeña fracción de los 15 millones de Tony o de los 2 millones de Kevin. La verdad es que es cruel. A pesar de que Kevin ha tomado la iniciativa de tomar decisiones importantes y Mónica ha establecido su propio papel de liderazgo, Mac sigue siendo el músculo práctico, aunque se le respeta, sigue considerándose el operador y no el propietario. Por no hablar de que la pregunta sigue carcomiendo, ¿hay alguna posibilidad de que Mac salga algún día de la sombra de Tony y tome las riendas de su propio futuro? Dado el riesgo inherente y la imprevisibilidad de la minería del oro, todas y cada una de las temporadas tienen el potencial de ser la última. Mike sigue en las trincheras, enfrentándose a un riesgo tras otro sin la recompensa correspondiente, pero Tony construyó su imperio a base de agallas y coraje. El imperio de Tony se construyó a base de agallas y coraje. Y hay situaciones en las que esos peligros acaban siendo catastróficos. Si cometes un solo error o una mala decisión, todo puede derrumbarse a tu alrededor. En todos los sentidos de la palabra, se pretendía que fuera rutinario. Los retos de Mac y su impacto en la empresa familiar. La única responsabilidad de Mac era transportar una planta de lavado valorada en $300,000, a la que se refería como el Kiwi, desde su ubicación inactiva en Paradise Hill hasta Dominion Creek. Tras unas horas de conducción cautelosa, se recorrieron 20 kilómetros. Sencillo, ¿verdad? Todo es difícil, a excepción del Yukon. Cuando Mac estaba al mando del convoy de carga, navegaba por las estrechas rutas y el duro terreno que ya dominaban. Se utilizaron algunas de las cadenas más duraderas que poseían para asegurar el equipo. Se utilizó un gran remolque de plataforma baja para soportar el equilibrio de la carga. Al principio, todo iba sobre ruedas. Por otro lado, las cosas fueron de mal en peor en un abrir y cerrar de ojos. Se rompió una de las cadenas de alta resistencia. La gigantesca estructura se desequilibró como consecuencia de una repentina sacudida que hizo que todo el peso de la planta de lavado se desplazara. Mac no tuvo tiempo de reaccionar. Pocos segundos después, 25 toneladas de acero y maquinaria se vieron envueltas en una colisión con el remolque, que provocó un fuerte impacto con el suelo helado que había debajo. El sonido resonó por todo el valle y fue ensordecedor. Era el sonido del metal rechinando sobre la roca. Enormes nubes de polvo comenzaron a levantarse. El hundimiento del corazón de Mac debió ser real. Esta instalación de lavado era muy importante. En su ausencia, su actividad llegaría a un fin total y absoluto. Se doblaba y se cubría parcialmente de grava cuando se presentaba. En el caso de que un equipo valorado en $300,000 esté tumbado de lado, puede sufrir daños irreparables. Cuando se trata de una banda llamada The Beats, el tiempo es oro. Esto significaba que no había oro fluyendo por las esclusas por cada minuto que la planta de lavado estaba destruida. Como resultado, no hubo beneficios. Toda la temporada estaba a punto de decidirse. Tony no perdió el tiempo. Organizó un equipo de rescate y trajo 2 enormes cargadoras frontales, que eran dispositivos de transporte de carga capaces de levantar sin esfuerzo miles de kilos. Sin embargo, incluso con ese nivel de armamento, el reto que tenían por delante era extremadamente difícil. Con un solo error, podrían hacer más daño a la planta, o peor aún, podrían herir a alguien. Mac permaneció en el meollo de la cuestión, supervisando a los cargadores, sujetando las cadenas y asegurándose de que la planta se izaba lenta y cautelosamente durante el proceso. Mientras las máquinas gemían bajo el peso, sintió que gotas de sudor se condensaban en su frente. Fue un proceso lento y arduo, pero la planta de lavado fue finalmente elevada y trasladada. Consiguieron volver a ponerlo en pie, pero el daño ya estaba hecho. Nadie sabía si volvería a funcionar. Debido al hecho de que el reloj corría, no había tiempo para más vacilaciones. Mike volvió a la carga e inmediatamente empezó a intentar reparar los daños más graves y volver a poner en funcionamiento el Kiwi. Fue un momento que le forjó no solo como maquinista, sino también como alguien que se empeña en no rendirse ni siquiera cuando todo se desmorona. Por otro lado, momentos como ese no vienen sin un coste. Este trabajo no solo es duro físicamente, sino también agotador emocionalmente y económicamente. A pesar de ello, sus perspectivas a largo plazo en la empresa familiar siguen siendo inciertas. Mac sigue siendo el que lleva las riendas, literalmente.
Cuando se trata de transportar oro y mantener vivas las máquinas, Kevin está negociando acuerdos, mientras que Mónica está elaborando estrategias para nuevas demandas. ¿En qué Gloria, por regla general, se dirige a otra parte? ¿Qué sale de ello? Todavía está fuera de alcance. Sin embargo, sin Mac, toda la empresa puede detenerse por completo. En la narración de Mac, palear tierra y perseguir dinero nunca fueron las únicas cosas que ocurrieron. A la sombra de un legado familiar, se trata de demostrar su valor mientras soporta algunas de las circunstancias más terribles de la tierra. Estas condiciones son extremadamente difíciles. Uno pensaría que después de haber resucitado con éxito una planta de lavado que costó $300,000 y evitar que se convirtiera en chatarra, por fin podría relajarse. Por el contrario, en el Yukón no existe la navegación tranquila. En esta zona, cometer un solo error puede costar algo más que dinero. Puede acabar con tu carrera profesional. Mac lo sabe mejor que nadie. No fueron pocos los casos en los que tuvo un encuentro cercano en la carretera, donde el peso de su aparejo amenazó con arrastrarle a él y a su carga fuera de un puerto de montaña. Sirvieron de advertencia sobre la poca diferencia que puede haber entre el éxito y la decepción. A pesar de ello, es capaz de mantener la concentración. A pesar de que mucha gente se rendiría bajo la presión de las expectativas y el riesgo, Mike sigue profundizando. Por otra parte, hay un lado de él que rara vez llegamos a ver. Fuera de cámara, Mike es casi tan espectral como un fantasma. No habrá publicaciones llamativas, ni siquiera entrevistas. Mike es un recluso, en contraste con su padre Tony y su hermano Kevin, que trabajan simultáneamente para crear sus empresas y sus identidades públicas. No se trata de timidez. De hecho, es una táctica. Nunca ha mostrado ningún deseo de alcanzar el estrellato. En cuanto a los resultados, está intrigado. Por otra parte, es precisamente este misterio el que hace que los seguidores se pregunten, ¿qué oculta Mac? Para hacer las cosas aún más inesperadas está el hecho de que es completamente diferente cuando no está manejando maquinaria pesada. Cuando Mac quiere alejarse del polvo y el alboroto, se inscribe en torneos que implican batallas medievales. Ciertamente, completa con espadas y armadura completa. No es un pasatiempo. Mike Betts, un pionero de la minería. Es una historia de amor. Además, es implacable, como lo era en The Clem. No hay mucha diferencia entre manejar un cargador y blandir un sable largo durante un combate. Precisión, sincronización y nervios de acero son componentes necesarios para ambos. Sin embargo, el tiempo que pasa como luchador medieval le permite evadirse, aunque solo sea durante un pequeño periodo de tiempo, mientras que su trabajo en la minería le ayuda a permanecer anclado en la realidad. Las personas que compiten con él en dichas competiciones ven a un Mac diferente al de antes. Una persona capaz de reír con facilidad y que se nutre de la competencia que no tiene un precio de $1 millón. Parece que el peso de las expectativas le sigue allá donde va, independientemente de las circunstancias. A lo largo de muchos años, el mundo de la minería ha silenciado un tema al que no se ha dado una respuesta satisfactoria. ¿Es posible que Mac sea capaz algún día de gestionar su propio negocio y escapar de la sombra de su padre? La realidad es que, a pesar de sus años de duro trabajo, se le sigue considerando un trabajador y no un propietario. Kevin está bien posicionado para seguir los pasos de Tony dirigiendo equipos y tomando decisiones de liderazgo. Tony construyó su imperio a base de decisiones audaces y apuestas peligrosas, y Kevin está dispuesto a seguir sus pasos. ¿Pero qué pasa con Mac? En las trincheras, todavía está presente. Se calcula que su patrimonio ronda los $200,000, aunque es respetable. Está muy lejos de los negocios multimillonarios que se producen justo fuera de su nivel salarial. Por eso la gente se pregunta si se le ignora o si está contento con su situación actual. Además, es concebible que esté participando en un juego más prolongado, que nadie prevé. Por otra parte, la riqueza y la influencia no son los únicos factores en juego. Es imposible discutir la importancia que Mac da a las posiciones que ocupa. Lo consigue asumiendo riesgos que nadie más está dispuesto a correr. Es el único que lo hace. Cuando una excavadora está cayendo hacia un barranco o cuando la planta de lavado está al borde del colapso, Mac es el que está en el asiento del conductor, decidiendo qué hacer en esas situaciones. Además, es quien rescata las cosas del borde del desastre, algo que ocurre con frecuencia. Esto es algo que hace repetidamente. Es algo que aquí vale su peso en oro, a pesar de que esta forma particular de nervio no aparezca en un balance. Además, está la dinámica que existe dentro de la familia. Tony, el severo patriarca, lleva décadas convirtiendo la mugre en dinero.
ganándose la reputación de ser uno de los jefes más exigentes del sector. Tony es conocido por su rigor. Tony tiene fama de ser un hombre de negocios que adopta un enfoque contundente. El hecho de que se negara a dar explicaciones y tuviera un temperamento fogoso contribuyó a que se convirtiera en una figura legendaria y en un personaje que separaba a la gente. Al asumir la posición de líder en la obra, Kevin, que es el claro heredero, ha demostrado que es capaz de gestionar la presión y tomar las decisiones que hay que tomar. Por otro lado, Mike aún está en proceso de determinar cuál es su lugar, y es posible que esto sea lo que le hace tan convincente. Por otro lado, no recibe nada. Se esfuerza mucho por ganárselo cada día que pasa. Tras la finalización de la temporada más reciente, los rumores y las sospechas empezaron a extenderse por internet. Otros opinan que Mac está considerando la posibilidad de independizarse y arriesgarse, como hizo su padre hace muchos años. Creen que Mac está pensando en hacer lo mismo. Otros piensan que Mac está preparando algo muy diferente, algo que no tiene nada que ver con excavar en busca de minerales. A pesar de que la verdad puede ser diferente, hay una cosa que es cierta. Cabe señalar que Mike Betts no es un jugador subordinado. En un mundo donde las fortunas cambian con el tiempo, él es un comodín, y ha demostrado repetidamente que es capaz de manejar incluso las condiciones más severas. Ha demostrado que es capaz de manejar incluso las situaciones más difíciles. Por otra parte, en estos momentos está reivindicándose una vez más. Aunque la planta de lavado de Kiwi funciona sin problemas, el oro fluye con facilidad y Mac sigue siendo la persona de contacto cuando las cosas van en la dirección equivocada. Las circunstancias no han cambiado. No solo está sobreviviendo, sino que también está construyendo poco a poco su propio legado, lo que puede sorprender a todos los que han estado observando desde la barrera. Ambas cosas están ocurriendo simultáneamente. Es imposible no preguntarse qué le deparará el futuro a Mac Betts cuando el polvo empiece a sentarse sobre Dominion Creek y la planta de lavado empiece a volver a la vida. Esto es algo que no se puede evitar, principalmente debido al hecho de que si hay algo que podemos sacar de su historia, es la posibilidad de que su movimiento más trascendental esté todavía a la vuelta de la esquina. Siempre ha sido un hombre reservado, la mano firme entre bastidores, nunca ha sido visto por nadie más. Dicho esto, Mike Betts se ha establecido firmemente como la base sólida sobre la que se construye Paradise Hill. A pesar de que se sabe muy poco de su vida fuera de los yacimientos de oro, está claro que está totalmente dedicado a la industria minera. Mike se ha mantenido inquebrantable en su dedicación al corazón del negocio familiar, a diferencia de sus hermanos Kevin y Mónica, que han seguido cada uno su propio camino. Mientras que Mónica ha asumido un papel importante en la recuperación de oro, Mac se ha mantenido siempre comprometido con el núcleo del negocio familiar, y a pesar de los años de laborioso esfuerzo y sacrificio personal, no trata simplemente de mantener las operaciones, sino que se esfuerza por mejorarlas. Y ello a pesar de que lleva mucho tiempo trabajando, de ser un aprendiz cuando era adolescente a ser la persona que ahora asegura el perfecto funcionamiento de toda la empresa. El cambio de Mac ha sido nada menos que asombroso. Pasó de ser un aprendiz a convertirse en la persona que ahora garantiza la satisfacción de todos. La fortuna secreta de Mac Betts y el legado de la familia Betts. A pesar de ello, la pregunta que sigue surgiendo es si se contenta con desempeñar el papel de hijo cariñoso o si en realidad está tramando algo mucho más importante bajo esa fachada de sensatez. Esta es la cuestión que se plantea constantemente. La historia de Mac es extremadamente intrigante por varias razones, una de las cuales es el hecho de que se ha apartado por completo de la atención pública. No solo no se regodea en sus logros ni en sus defectos, sino que tampoco tiene relaciones personales. No está presente en las redes sociales y es un hombre completamente dedicado a la minería. A pesar de que Kevin se ha convertido en una figura pública como consecuencia de su propia empresa minera y de que Mónica sale de vez en cuando a la palestra, Mac tiene por costumbre guardar silencio, un hombre que lleva el peso de un imperio sobre sus hombros. Por otra parte, se oculta tras esa conducta tranquila. Para Mac, no se trata solo del oro, sino también de dejar un legado a las generaciones futuras. A partir de este momento, ya no actúa bajo las obligaciones de liderazgo de Tony. Gracias a sus esfuerzos, el apellido Bett quedará grabado en los anales de la historia de Klondike. Sus esfuerzos son, en muchos sentidos, trabajar junto a él. Aunque Mac ha demostrado que es capaz de conquistarlo, la sombra de Tony sigue proyectando una alargada sombra sobre el escenario. Esto a pesar de que Mac ha demostrado su capacidad para superarlo. Debido a la dureza del entorno físico del Yukon, no hay oportunidades para una segunda oportunidad.
Cuando una pieza de maquinaria se avería en medio de la nada y la temperatura desciende a un nivel tan bajo que incluso las tareas más básicas pueden resultar peligrosas. Este es el tipo de situación en la que se encuentra la gente. A pesar de ello, Mike es capaz de prosperar en ese entorno. Mac es la persona a la que se recurre siempre que hay un problema, ya sea una grúa de 40 toneladas que debe manejarse con cuidado o una avería en una noche fría que puede hacer descarrilar la producción de toda la semana. Si cual sea la situación, se recurre a Mac, debido a su papel dentro de la organización. Se le considera un personaje de autoridad contenida. Se esfuerza por encontrar respuestas a los problemas en lugar de despotricar o crear un espectáculo de sí mismo mientras lo hace. Es probable que Tony sea el rey de Klondike. Sin embargo, Mike es el general encargado de mantener las máquinas y conservar la disciplina del ejército. En ocasiones, las cosas no salían según lo previsto. En los momentos en los que Tony le presionaba, hubo ocasiones en las que estuvo a punto de derrumbarse. Un ejemplo de ello sería la expectativa de Tony de que Mac se ocupara rápidamente del asunto cuando la enorme máquina TRL dejara de funcionar de repente. Antes de declarar que alguien le había informado de que no se movería, Mac hizo una pequeña pausa antes de comenzar su declaración. Sin embargo, Tony, tan decidido como siempre, lo derrotó en poco tiempo. Para Tony, no hay lugar para la reticencia o la vacilación en sus pensamientos. Puede atribuirse a esta rigurosa norma el mérito de ser la fuerza motriz del desarrollo de Mac hasta convertirse en el líder que es hoy. Además, a pesar de que sus conflictos son de los más notorios entre la tripulación, nunca van dirigidos contra un individuo en concreto. Adquirir un reproductor Beats tiene un coste. No solo no es una opción hacerlo mal, sino que es inaceptable poner excusas. A pesar de ello, está claro que Tony es muy consciente de que su hijo mediano es el eje responsable de mantener la cohesión de todo. El momento en que Kevin decidió independizarse y lanzar su propia empresa fue un momento decisivo en su vida. Kevin ha cosechado un éxito tremendo con su empresa en solitario, a pesar de que había quien dudaba de su capacidad para prosperar sin la supervisión de su padre. En medio de todo esto, Mónica se ha encargado de que cada onza de oro se mida y contabilice meticulosamente. La responsabilidad que tienen repercute directamente en la cantidad de dinero que ganan cada día. Mike es persistente en su búsqueda de enganches. A pesar de que cada enganche tiene el potencial de determinar si su negocio tiene éxito o no, Tony, que tiene fama de ser muy difícil de impresionar, ha empezado a hacerse notar. Por otro lado, Mac es quien lo mantiene. Además, su liderazgo es integral, una posición que me habría hecho sentir como si estuviera en peligro. Gracias a esa decisión, ha podido asegurarse algunos de los sueldos más grandes y caros a lo largo de su etapa como manager. Mike tiene la capacidad de seguir actuando como la mano derecha comprometida de Tony porque Tony sigue al mando de la situación. Es posible que sea por lealtad. El mero hecho de ocupar una posición destacada a los ojos del público no siempre significa que se esté en posesión de verdadera autoridad. Más concretamente, se trata de la familia Beats. Además, si Mac alguna vez decide trasladarse por su cuenta, no será una simple mudanza, no se mudará a un lugar más pequeño. Va a ser un movimiento significativo que alterará radicalmente el juego, el tipo de disrupción que obligará a todo el negocio a tomar nota y sentarse. El acto de asumir el mando de los sistemas, puede estar seguro de que cuando comience el próximo capítulo de Mac, será uno que se recordará durante mucho tiempo por su excepcional calidad. Esta sorprendente revelación demuestra que el trabajo duro, la dedicación y un poco de misterio pueden conducir a algo realmente increíble. Pero ahora, queremos saber de ti. ¿Qué piensas de la fortuna secreta de Mac Beats? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gusta el drama de la fiebre del oro, los descubrimientos impactantes y los secretos mineros, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.